¿Acaso esta idea de si no existieran hombres, el mundo sería mejor, es misándrico o es feminista? Hace poco salió de nuevo la serie, un remake de la serie Entrevista con el vampiro. La verdad es que lo leí cuando yo era muy jovencito y decidí que quería volver a leer los libros. Los primeros dos no hubo ningún problema, estoy hablando de las crónicas de vampiros, pero cuando llegué a La Reina de los Condenados me encontré con algo muy curioso. El centro del libro o el centro de esta tesis es claramente, y lo aseguraba como que era obvio, que si no hubiera hombres, el mundo sería mejor. Digo, no que no hubiera hombres, pero que hubiera un 10% de lo que hay hoy en día. Matar a todos los hombres, textualmente, matar a todos los hombres, y entonces el mundo sería perfecto, sería maravilloso, no habría violencia, habría justicia, igualdad, habría un mejor mundo, no habría contaminación, cosas de ese estilo. Claramente la pura idea de matar, o sea, de quitarle la vida al 90% de los hombres es misándrico. Eso es obvio. O sea, creas o no en el concepto, es obvio. Pero tiene validez esta idea de que la naturaleza, Dios, el universo, lo que tú quieras, se equivocó y deberían nacer 90% mujeres y 10% hombres. ¿Tú qué opinas? ¿Es una idea válida? ¿Acaso la biología se ha equivocado y debería haber más mujeres que hombres? Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en mi Sangre. ¿Acaso se ha equivocado la naturaleza? ¿Necesitamos este balance entre hombres y mujeres? Y me he puesto a pensar que he visto mucho en redes sociales, pues todas estas mujeres, estas hembristas, porque no son feministas, recuerden, el feminismo es igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, todas estas hembristas, que es lo opuesto del machista, son mujeres que creen que las mujeres deberían ser mejores o que son mejores, y hacen esta misma discusión de que el mundo sería mejor si no hubiera tantos hombres, en donde el hombre solo debería existir para reproducirse, que debería haber un 10% de los hombres, que un hombre tuviera 20 mujeres y solo para reproducirse. Y seguramente para hacer trabajos que las mujeres claramente no quieren hacer o que son extremadamente peligrosos. Claro, eso no lo dicen, solo hablan de que se debería reducir la población de hombres hasta que llegue a un 10%. Que por cierto, esta idea no es innovadora, no lo inventó Anne Rice. Esta idea de las redes sociales de seríamos más felices si no hubiera hombres, viene incluso de muchas de las feministas radicales. Hay un libro asqueroso que habla de empezar a eliminar bebés hombres y solo dejar ciertos candidatos que tengan pues lo mejor genéticamente, que aparte de ese es otro tema moral, el controlar la genética para el hombre perfecto o el superhombre. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que realmente viviríamos mejor o que el mundo sería mucho mejor si no hubiera hombres? Ya te hice la pregunta. Por favor, déjame todos tus comentarios, regálame un like y suscríbete para ver nuevos episodios. Entonces, ¿las redes sociales tienen razón? ¿Seríamos más felices? A ver, vamos a empezar por el tema de violencia. ¿Ustedes consideran que las mujeres no generan violencia? ¿Sabían ustedes que a nivel intrafamiliar, parejas, la mitad de la violencia lo hacen las mujeres? El tema está en que muchas mujeres cuando les conviene dicen no, la violencia física no lo hacemos las mujeres. Pero el feminismo es el que nos ha traído el que todo es violencia. Violencia psicológica, violencia moral, emocional, financiera, incluso sexual, cuando hablamos de tener relaciones íntimas para tener algún beneficio. Si eres hombre, seguramente estás de acuerdo conmigo. ¿Cuántas mujeres no hay que simplemente ya no tienen relaciones íntimas con sus esposos? O que las tienen a cambio de algo. Eso también hoy en día se considera violencia. O cuando una mujer solo está contigo por un tema económico, eso es violencia también. Pero incluso a nivel violencia física, cada vez vemos porcentajes más altos de mujeres que son violentas con los hombres. Otro tema importante, históricamente hablando, cada vez que el monarca, la reina, el rey, era mujer, siempre eran países mucho más violentos que
que cuando la figura de poder era un hombre. Y hay dos corrientes. Uno, la gran mayoría dicen, claro, cuando había reinas eran más violentas porque pues no afectaban a las mujeres. Los que iban a la guerra, los que vamos hoy en día a la guerra, son hombres. Entonces, si se mueren los hombres, nos da igual. Pero también hay otra corriente de pensamiento que dice, eso de que las mujeres no son violentas es una falacia. En realidad, las reinas eran más violentas porque es la naturaleza humana. No tienen nada que ver con género y las mujeres son muy violentas también. Las mujeres entre ellas son muy agresivas. Las mujeres entre ellas también son muy competitivas. Entonces, toda esta idea de que no habría violencia, pues me parece que es una mentira. Históricamente nos han demostrado que las mujeres son muy violentas. Con las parejas, hoy en día las estadísticas dicen son muy violentas. Y por sentido común sabemos que entre mujeres son muy agresivas, son muy violentas. No necesariamente físico, estoy de acuerdo, los hombres lo hacen más, pero no significa que eso no sea violencia. En la oficina, ponte tú a pensar que muchas mujeres atacan, si no físicamente, atacan pues la integridad, la palabra, tratan de hacer que la otra persona quede mal. Eso es violencia. ¿Ustedes creen que si simplemente no hubiera hombres, no habría peleas? ¿No habría una competencia? Ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil vienen todos los datos. Ahora bien, más allá del tema de la violencia, ¿consideran ustedes que si solo hubiera un 10% de los hombres, en realidad viviríamos mejor? Incluso al grado de que la ecología estaría mejor. A ver, pongámonos a pensar algo muy importante. ¿Qué pasa si las mujeres dejan de trabajar, dejan de tener alguna figura de poder o de autoridad? En buena onda, no estoy tratando de ser agresivo ni machista. Pues en realidad no pasaría absolutamente nada. En todas las profesiones hay hombres, en todas. Todos los trabajos más difíciles los hacen los hombres. Hagamos el ejercicio en buena onda, con un sentido realista. ¿Qué pasaría si ya no hubiera hombres trabajando? A ver, primero nos morimos de hambre. ¿Quiénes son los agricultores? Después, ¿quién recoge esa mercancía? ¿Quiénes son los que los llevan a los centros de distribución? ¿Quiénes lo procesan? ¿Quiénes hacen los supermercados? ¿Quiénes hacen los negocios? ¿Quiénes hacen la infraestructura? ¿Quiénes hacen la tecnología? ¿Quiénes hacen los nuevos avances? ¿Quién? Todo eso lo hace el hombre y, más importante, la masculinidad. Simplemente, si no hubiera hombres, las plantas nucleares pues explotarían. No habría infraestructura, no habría luz, no habría internet, no habría carreteras, no habría nuevas edificaciones. Entonces, ¿se imaginan un mundo sin hombres? Pues realmente no sé cómo podría pasar, porque pues, hoy en día todo lo hacen los hombres. Entonces, ¿se necesitan? Ok, vamos a pensar otra idea. Tenemos a la mitad de los hombres y esa mitad los tenemos de esclavos. Lo mejor de esa mitad de hombres los vamos a tener para reproducción. Y los otros van a ser esclavos para trabajar, para poder mantener toda esa infraestructura. Ok, está bien, vamos a pensar en esa idea. ¿Realmente consideran que las mujeres tienen la capacidad empática, tienen la capacidad de desarrollo, de que no son violentas como para desarrollar un mundo así? Me parece que no. Me parece que las mujeres claramente nos han demostrado que son violentas, que tienen poca empatía, tienen poca capacidad de justicia. Las mujeres suelen ser mucho más egoístas que los hombres. Si todo dependiera de las mujeres, sería un caos total todo. Aunque fuéramos los hombres solo esclavos que hagan infraestructura y trabajos poco deseables, de todas maneras se estarían agarrando del chongo. Pónganse ustedes a ver que en política las más agresivas entre políticos son mujeres. No se engañen, toda la vida ha habido políticas mujeres, o por lo menos desde el siglo pasado ha habido políticas mujeres, y toda la vida ha habido reinas. Y eso no nos ha enseñado que las mujeres sean mejores que los hombres. Al final del día no estoy diciendo que los hombres seamos mejores, estoy diciendo que necesitamos balance, que eso es el feminismo, igualdad. Necesitamos el balance de ambos sexos. No estoy diciendo que los hombres somos mejores, o que merecemos mejor, o que necesitamos un patriarcado, que no vivimos en patriarcado. Pero
esta pura concepción de que las mujeres sería mejor y que no discutamos el tema, me parece ridículo. Entonces, como cierre, simplemente me gustaría hacerles ver que toda esta concepción o esta ideología de que el mundo sería mejor sin hombres, pues es una falacia. Seas hombre o mujer, necesitamos balance. No estoy a favor de que hubiera más poder para hombres. Simplemente busco igualdad. Yin y Yang. Se necesitan los dos. Y pónganse a pensar realmente si esta concepción de que si solo hubiera mujeres, pues sería terrible. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.